Estamos en pantalla ya con el analista Raúl Velázquez. Él es analista para hidrocarburos de la Fundación Jubileo. El ejemplo que siempre les pongo aquí no es mío, sino es precisamente de Raúl Velázquez cuando dice que para cargar un tanque de combustible en nuestro vehículo necesitamos 100 bolivianos, pero en realidad, en la vida real necesitamos 200 bolivianos. Entonces, ¿quién pone los otros 100 bolivianos? El papá, el gobierno pone los otros 100 bolivianos. Raúl Velázquez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Sucre a través de la virtualidad. Es un gusto tenerte nuevamente aquí. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto poder compartir esta pantalla, además aprovechando, como tú bien dices, la virtualidad y poder charlar de este tema tan complejo, creo yo, tan complicado, además, como es el tema de la subvención. Bueno, tenías tú varios ejemplos, la subvención a los combustibles, gasolina, gas, diésel. Bueno, se subvenciona desde una petita chiquitita, desde un taxi, pasando por el microbús, pero también los vehículos de alta gama, ¿no? De últimos modelos, que no precisamente están al servicio público, sino al servicio particular. ¿Cómo deberíamos repensar las subvenciones de los hidrocarburos? Porque nos está vaciando realmente la billetera del país. Así es, Iván. Bueno, por una parte creo yo es muy importante recordar el concepto de subvención. La subvención es, por definición, una ayuda, ¿no es cierto?, económica que da el Estado a población vulnerable, a población que no tiene los suficientes medios para poder acceder a determinado bien o servicio. Sin embargo, en el caso de la subvención de los hidrocarburos, este concepto ha sido totalmente distorsionado en el tiempo. La subvención está vigente desde agosto del 2004, ya van a ser 20 años de vigencia de esta política, y lo que ha venido más bien ocurriendo es que se ha aplicado una subvención ciega en el caso boliviano, es decir, lo que tú comentabas, ¿no es cierto? Esta subvención es como una ráfaga que llega a toda la población sin distinguir el modelo del vehículo que carga combustible, sin distinguir el tamaño del motor, sin distinguir si ese vehículo es un vehículo de servicio público o de servicio particular. En cualquier caso, ese vehículo se beneficia de una subvención y esto ha generado muchas distorsiones en el país, ¿no es cierto? Por una parte tienes gente, población en las ciudades, en las capitales del país, en las ciudades capitales, que van y el fin de semana, entre comillas, paseamos, ¿no? Vamos del norte a sur, de este a oeste, o vamos a poblaciones alejadas para pasear, para salir un poco al campo y distensionarnos, pero lo hacemos porque pagamos un combustible barato y no pagamos en realidad el precio, el costo real que tiene ese combustible para la economía nacional. De otro lado también está incluso actividad ilegal, ¿no es cierto?, de minería ilegal o aurífera en el norte del país, en plena Amazonía, que utiliza diésel subvencionado y ni siquiera aporta con un peso, ¿no es cierto?, a las arcas fiscales para pagar esa subvención. Entonces se han venido dando muchas distorsiones y como tú bien dices, esto está desangrando la economía nacional. Un ejemplo muy claro es que el año pasado el presupuesto general de la nación consideraba un presupuesto estimado de $700 millones para la subvención. Sin embargo, de acuerdo a información del presidente ejecutivo de YPFB, pública además, lo que realmente se ha gastado son $1.700 millones en la subvención, más del doble de lo que se tenía presupuestado, ¿no es cierto? Entonces, esto sin duda afecta a la economía nacional. Raúl Velázquez con nosotros, Fundación Jubileo. O sea, teníamos presupuestados $700 millones, ¿no? Y resulta que se nos ha ido realmente de la mano porque ya estamos pagando 1.700 millones. O sea, con subvención se nos ha ido la mano. Bueno, poníamos un claro ejemplo, ¿no? Estamos utilizando el vehículo para pasearnos cuando vamos a San Jacinto, tú que estás en Tarija ahora, o nos vamos a Mayasa, digamos, para poner otro ejemplo, en La Paz, o nos vamos a Yotala, aquí un ejemplo en Sucre. Si el combustible sería de precio real, ¿no?, casi el doble o más del doble de lo que estamos pagando ahora, la pensaríamos 20,000 veces para irnos a pasear por ahí, ida y vuelta, y como tú mismo decías un ejemplo, me olvidé la bolsa de pan, entonces vuelvo como si el combustible fuera realmente regalado. Entonces, ¿cómo repensamos la subvención?
subvencionamos de manera seleccionada, discriminada, al transporte público sí, al transporte privado no. ¿Cómo planteas que deberíamos repensar la subvención a los carburantes? Bueno, por una parte hay que reconocer, Iván, que el año 2022 ha sido un año atípico, ¿no es cierto? Es un año marcado por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha disparado los precios de los combustibles, sin duda en el mercado internacional. Esto ha hecho que el año pasado sea muy caro realmente importar combustibles, pero en Bolivia tenemos un problema estructural, y es que la producción de hidrocarburos líquidos y de gas natural vienen cayendo significativamente en los últimos años. No producimos lo suficiente para abastecer el mercado interno, y lo que viene ocurriendo es que hemos estado comprando combustible en promedio a cerca de 9 bolivianos con 80 centavos el litro y vendiéndolo a 3,74 en el caso de la gasolina o 3,72 en el caso del diésel. Esto obviamente hace que el precio real, si tú quieres, de ese combustible sea más del doble, como tú bien señalas, y es insostenible en el tiempo, ¿no? Ni siquiera en el corto plazo. Entonces, la propuesta va en el sentido de que hagamos que esta subvención vuelva un poco a su origen, es decir, mantener una subvención a la población vulnerable, a esa población que utiliza el combustible como insumo básico y fundamental además para su actividad económica. Me refiero a taxistas, a señores de los minibuses, de los coasters, de los micros, que deberían poder seguir todavía accediendo al precio subvencionado. Sin embargo, un vehículo de gama media, por ejemplo, no sé, se me ocurre, de 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada, debería pagar un precio intermedio, ¿no? No el precio real necesariamente, pero sí un precio intermedio, ¿no? Que lo sitúe en una banda intermedia. También se podrían implementar otro tipo de criterios, pero un auto, por ejemplo, un vehículo, un Mercedes-Benz de 4.000 de cilindrada, de modelo 2022 además, con seguridad que puede pagar ese consumidor el precio real de ese combustible. Entonces, esa persona tendrá que pagar los 9 bolivianos con 80 centavos que cueste esa gasolina, obviamente también con la calidad que correspondería, ¿no es cierto?, con un mayor octanaje. Esta información de modelo, de año, de cilindrada, de tipo de vehículo, está ya registrada. Todos los vehículos legales en el país, por lo menos, tenemos el B-Sisa, un sticker verde, ¿no es cierto?, pegado en el parabrisas, del cual cuando uno va a cargar combustible, la estación, hay una cámara ahí en la estación de servicio instalada que lee toda esta información de este sticker. Entonces, hay el instrumento, ¿no? El tema está en que se propone que se podría implementar este tipo de políticas a partir de esta subvención, digo, a partir de este instrumento, y establecer de esta forma precios diferenciados según este tipo de criterios u otros que puedan surgir. Ahí yo quiero enfatizar mucho, porque yo sé que ha generado mucha polémica, es un tema muy complejo este de la subvención. El propósito desde Fundación Jubileo es lanzar una propuesta de solución a la mesa de debate y ojalá que surjan otras propuestas más, ¿no?, que puedan complementarla, mejorarla o otras alternativas de solución. Pero lo cierto es que tenemos un problema económico y energético serio con el tema de la subvención y que es ya insostenible en el corto y peor aún en el mediano plazo. Raúl Velázquez con nosotros de la Fundación Jubileo, analista para los hidrocarburos. Bien, si el carburante tendría que costar lo que ahora para la subvención en micros, taxis, la población pobre realmente, la que está cocinando los panes en este instante, gas subvencionado, gasolina para el transporte, para el taxi, para la gente que se está ganando el día a día. Pero podría costar, no sé, 7 bolivianos para vehículos de gama media y el precio real para vehículos de alta gama, ¿no? La gente que realmente tiene plata, ¿por qué le tendríamos que subvencionar? Esa es la lógica. Bien. Pero esto a la boliviana no lograría una distorsión en el siguiente sentido, ¿no? Un taxista vendiendo el gas o la gasolina que compra a casi 4 bolivianos vendiendo a 7. Sería una ganancia a un propietario de un vehículo de alta gama. Bueno, a la boliviana no sería una distorsión peor, una corrupción entre la gente que está vendiendo ahí en la gasolinera, en la estación de servicio. Sin duda, Iván, ya, al llevar ya 20 años, ¿no es cierto?, de esta política, sin duda, y además por las distorsiones que tiene la idiosincrasia boliviana,
hay la posibilidad sin duda de generar corrupción o generar este tipo de distorsiones que tú mencionas. Lo que debe proceder en ese caso, obviamente, es un fortalecimiento, si tú quieres, de lo que es la fiscalización y el control por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no es cierto? Por un lado. Por la otra, estos precios también deben ir vinculados a un tema de calidad del combustible, ¿no es cierto? Ese combustible subvencionado debería tener el octanaje que actualmente se comercializa o incluso un poco menor, y los diferentes precios intermedios o altos que se puedan fijar deberían ir también de la mano de una mejora en la calidad de ese combustible, ¿no? De un mejor octanaje. Y eso además permitiría establecer octanajes diferenciados de la gasolina, como lo vemos en Chile o Perú, ¿no es cierto? Cuando uno va a cargar combustible, hay combustibles de distinto octanaje y obviamente con distintos precios. Entonces, esto nos debería permitir avanzar de alguna manera en ir saliendo de la subvención. La salida, yo creo, no va a ser inmediata, es una salida gradual, va a tomar un tiempo, sin duda, ir corrigiendo todas estas distorsiones, pero yo insisto, y creo que somos varios quienes venimos advirtiendo sobre este tema, es una política que ya no es sostenible. Ya no lo era hace 10 años, hay que recordar que el año 2010, yo he ido viendo algunas reacciones que han habido por parte de alguna población a raíz de esta propuesta, en la que hay gente que te dice, no, deberías quitarla completamente, ¿no? Toda la subvención, pero eso ya se ha intentado en 2010. El expresidente Evo Morales, si recordamos, en diciembre del 2010, en plena Navidad, y además en un momento de bastante apoyo popular que tenía el gobierno, intentó quitar la subvención completamente y a las 2 semanas, luego de mucha convulsión y protestas, tuvo que retirarla y volver a restaurar la subvención. El problema de esta bola de nieve ha ido creciendo en estos 10 años, el parque automotor se ha duplicado, la producción de hidrocarburos está cayendo, entonces es urgente buscar soluciones, es decir, no podemos seguir postergando y seguir sacrificando otro tipo de necesidades del país como educación y salud por gastar ese dinero en la subvención a los combustibles. Sí, Raúl, lo que pasa en una reunión en la Central Obrera Departamental donde tú estabas, y también estaba el director de YPFB y secretario de Hidrocarburos del departamento de Chuquisaca, Iván Reinaga, dice lo siguiente: no son 1.700 millones de dólares. Ustedes no están tomando en cuenta algunos otros detalles porque ya ha sobrepasado los 2.000 millones de dólares. Eso realmente no es que me gusta, sino me asusta lo que dijo, una revelación en un taller con la Central Obrera Departamental, ahí donde tú estabas. ¿Escuchaste eso, no? Lo que dijo. No, sin duda. En el caso nuestro, bueno, nos basamos en la información oficial que dio el presidente YPFB, claro, pero sin duda hay otros costos, ¿no es cierto? Porque el precio al que hacemos referencia es un precio puesto en frontera. Entonces hay otros costos en los que se incurre de transporte, por ejemplo, para transportar ese combustible desde frontera hasta la refinería o centros de distribución, y sin duda eso encarece esos costos y hace que el gasto sea incluso mayor. Desde nuestro punto de vista, el solo incremento de 700 millones como presupuesto de subvención a los 1.700 millones de dólares ejecutados que hace referencia el presidente YPFB, ya es escandaloso, ¿no es cierto? Para un país que tiene problemas de déficit fiscal superior al 7% del PIB ya desde hace más de 5 años, tenemos reservas internacionales netas que vienen en caída, seguir gastando, ¿no es cierto?, el dinero público del Estado, porque no es dinero, Iván, que salga de la billetera del presidente, sino que es dinero que sale de las arcas del Estado, de todos nosotros, ¿no es cierto?, de las contribuciones que hacemos. Entonces, sin duda es un tema que tiene que ser solucionado, es muy preocupante. Entre paréntesis, hay que recordar que YPFB compra el combustible, la gasolina y el diésel en dólares, no compra en bolivianos, ¿no? Ahorita el precio que estamos hablando es una referencia en bolivianos para poder comparar con el mercado interno, pero en realidad ese combustible se lo compra en dólares. Entonces, es un problema para el país. Sin duda, sin duda. Raúl, bueno, seguramente un gobierno que está en disputas permanentes en el poder, ¿no? Con Evo Morales, que le está soplando ahí la nuca, le está soplando a la oreja, que Héctor Arce, que no sé qué, que no sé aquí, disputas políticas, le debe temer a las consecuencias del año 2010, porque ya sabemos cuáles son este tipo de consecuencias. A Evo Morales casi literalmente le quitan la silla el año 2010 cuando decidió ajustar
el precio de los carburantes y tuvo que retirar un 28 de diciembre de ese año. Fue realmente para temer, para el poderoso, para el que tiene el poder. Pero dime, ¿no será que en estos tiempos tan populistas retirar las subvenciones así teme el gobernante? No, sin duda que lo teme, ¿no? Pero hay que recordar y enfatizar además que este no es un problema del gobierno solamente, no es un problema del MAS, es un problema de toda la sociedad, de todo el país en realidad. Llevamos 20 años mirando a un costado, ¿no es cierto?, cómo va saliendo el dinero y erogándose el dinero público, ignorando además el costo que eso supone para el país en términos de educación, salud e incluso endeudamiento, para poder satisfacer o pagar esta subvención que yo reitero es una subvención ciega. Yo entiendo que puede haber miedo en cualquier político, mucho más, los políticos suelen ser enemigos de medidas antipopulares, y sería un error recorrer la misma ruta por la que ya hemos ido el 2010. Ya hemos visto que haciendo eso no funciona, ¿no es cierto? A las 2 semanas o salía el gobierno o retrocedía en su política y lo que se optó fue por retroceder y reponer la política de subvención. Entonces hay que intentar otros caminos. Uno de ellos es este que proponemos de justamente no afectar a la población vulnerable. Entonces, con ello, el discurso, ¿no es cierto?, de que se estaría afectando a los más pobres se cae, porque en realidad a la población vulnerable se le está manteniendo el precio subvencionado. Sin embargo, a la población que pueda pagar precios intermedios o precios reales es la que debería ir migrando a eso. Y a la par esto hace que vaya entrando nuestra mentalidad, en nuestra cabeza nuevamente, el hecho de que los precios varían, ¿no? De que no puedes tener un precio fijo por 20 o 30 años, ¿no? 3 décadas, imagínate, es una locura. Entonces, volver a pensar que los precios varían, fluctúan en función de las fuerzas del mercado, creo yo que es importante para la población, pero sobre todo para el país, porque estamos destinando un montón de dinero en pagar, si tú quieres, esta casi obsesión boliviana porque el Estado, el papá Estado, te resuelva todos los problemas. Raúl Velázquez con nosotros. Raúl, pero lo que pasa es que antes gobiernos neoliberales, de un día para otro, no sé, pasaban 2 días, una semana, subía un puntito la cotización de la gasolina o del diésel. Bueno, lo que pasa es que se sintió Evo Morales con mucha fuerza, con mucho músculo, con mucho pulmón y decidió nivelar de un hecho. Eso posiblemente haya sido traumático. Por eso reaccionó la población. Bueno, te voy con la última, agradeciendo siempre tu gentileza. ¿Qué va a pasar si este ritmo sigue de subvención a ciegas, como dices, de subvención indiscriminada para todos, una subvención que se está llevando incluso las joyas de la abuelita, las reservas internacionales? ¿Qué va a pasar? Bueno, es como una familia, Iván, ¿no es cierto? Si yo en mi casa, ¿no es cierto?, me disminuyen el sueldo, pero los gastos de mi familia siguen siendo los mismos o incluso mayores porque creen que estoy ganando el mismo o más sueldo, obviamente que va a llegar un punto que voy a tener que vender mi auto, mi casa, mi perro, poco más de la suegra, como tú dices, para poder cubrir esos gastos. Entonces, lo que es importante acá es que hay un sinceramiento. Somos varios analistas, qué sé yo, algunos actores políticos, pero es importante que las autoridades públicas sinceren la situación, que se encaminen a procesos de socializar la realidad de la subvención, lo que implica la subvención, en lugar de seguir buscando parches, probablemente por temores políticos, como tú bien mencionas. Entonces, un hecho, yo creo, fundamental es que hay que evitar que esto sea hecho mediante una política de shock. Eso sería un error, ¿no es cierto? Vuelvo otra vez al 2010. Ya se ha intentado y no ha funcionado. Entonces, esto debe surgir a partir de información, de diálogo con los diferentes actores involucrados en el problema, pero es importante dejar claro que hay un problema y que ese problema es insostenible. Por lo tanto, tienen que surgir diferentes propuestas, ser debatidas y tratar de llegar a la mejor solución posible. Pero creo yo que es muy importante, pero enfatizo en el tema importante, que se muestre la situación de forma clara a la población, ¿no es cierto? Lo insostenible en términos económicos, lo insostenible en términos energéticos, el planeta se está enfrentando a un cambio climático y en Bolivia seguimos consumiendo, ¿no es cierto?, gasolina y diésel subvencionado, que hace prácticamente imposible el ingreso de energías renovables. Entonces, en términos de precio, ¿no?, de poder competir con esos precios. Entonces,
Es un problema complejo, pero creo yo que el sinceramiento es muy importante. A la par, tenemos la producción de hidrocarburos líquidos en franca caída, 49% en relación al año 2015, ¿no es cierto? Y un parque automotor que se ha duplicado en los últimos 10 años y quintuplicado en los últimos 20 años desde que está vigente la subvención. Entonces, es descabellado seguir con una política así. Sí, bueno, para ponerte un ejemplo, nosotros cargamos combustible entre 120 y 130 bolivianos, ¿no? Un tanque de gasolina. En Argentina está entre 220, 230 bolivianos, ¿no? Bueno, al cambio, haciendo los cambios, depende además qué día haces en Argentina, pero va por ahí la realidad que se vive en Argentina y la realidad que se vive en Bolivia. Y apuntabas bien, una de las soluciones sería que tengamos mayor producción de líquidos y ahí, bueno, es como producir nuestro propio pan y ahí podríamos controlar algo los precios, lo cual no está ocurriendo. Bueno, Raúl, te quedo muy agradecido tu tiempo, tu gentileza para con nosotros. Que tengas buena noche, pese a esta noticia y este análisis. Bueno, lo peor es engañarse, ¿no? Lo mejor es decirnos la verdad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Iván. Ojalá que la almohada nos dé soluciones e ideas y alternativas a todos y podamos debatir vías de salida a este problema. Muchas gracias por la entrevista. Realmente, ojalá la almohada. Volvemos enseguida aquí al Periodismo que Cuenta, no se vayan. El Periodismo que Cuenta es presentado por Entel. Entel, somos transformación digital.